que nos hizo en un artículo el doctor Alberto Correa, que es catedrático universitario y que es dominicano. Así que lo tenemos de invitado en el día de hoy en Nuestra Gente, porque yo quiero que usted me explique cómo es este asunto. Bueno, saludos. Fíjate, saludos, buenas noches a ti, a todos los televidentes. Fíjate, esto ha sido producto de una recopilación de datos históricos por la lectura de que hemos hecho, porque en principio la puertorriqueñidad pues trata de definirse por el nacimiento, y según Fray Ñíguo Abad, que era este cura español aquí que tuvo que ver con la formación de la cultura en Puerto Rico, dice que los primeros puertorriqueños no nacieron en Puerto Rico, que fueron unos españoles que se negaron a pagar el tributo a la corona de España. Y por otro lado, José Luis González, en El País de los Cuatro Pisos, establece que los primeros puertorriqueños fueron los negros africanos porque no tenían otra oportunidad histórica. O sea que, en términos generales, la puertorriqueñidad no en sí no está definido por el nacimiento, sino por la circunstancia de vida, de cómo viviste, de cómo te adaptas y de cómo aportas. Es decir, que es circunstancial. Es decir, el que vino, por ejemplo, en una yola a Puerto Rico, o vino en un avión a Puerto Rico y se instaló aquí, se puede sentir un puertorriqueño, de momento se pudiera no, decir, bueno, después de un periodo amplio. Es un proceso de adaptación, después que te adaptas a la cultura, porque las culturas son formas de vivir. Okay. Ya te has adaptado y olvida tus patrones originales, aporta lo que ya están y sigue la evolución. O sea, si tenemos aquí, ni los mismos indios arahuacos nacieron aquí en Puerto Rico. Venían del norte de Venezuela. Entonces, los negros vinieron del África y los españoles vinieron de España. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo que pasa es que surge el criollismo, porque ahí se va levantando una identidad con la tierra y con el lugar donde tú resides. Que eso puede ocurrir con cualquiera que venga a Puerto Rico, después de un tiempo, pues crea una identidad, y esa identidad lo identifica como el del lugar. Si tú te pones a buscar, los apellidos sonoros puertorriqueños no son de origen autóctono puertorriqueño. Y los dominicanos están en Puerto Rico desde antes que surgieron los apellidos sonoros en Puerto Rico. Es más, porque según don Ricardo Alegría, en un artículo que él escribió alrededor de 1995, que se llamaba Yola del siglo XIX, él explicaba allí que el proceso de tainización, que los taínos eran los mismos arahuacos, pero después en el nivel cultural se hacen taínos. Al hacerse taínos, que no eran puertorriqueños, lo asumimos como puertorriqueños, pero es porque el puertorriqueño ocurre después de la mezcla del español, del indio y del africano. Pero antes no, entonces los componentes que vienen en principio, si vamos a ver, no eran autóctonos de Puerto Rico. Después, la puertorriqueñidad es por la adaptación cultural, o sea, la forma de vida. Hay un aspecto de ese artículo que justamente usted hace mención de yolas del siglo XIX. Sí. En este artículo que se concluye que la llegada en yolas de dominicanos a Puerto Rico a partir del 1970 y por los 80, correcto, constituía un retorno a la patria puertorriqueña. Hoy día que se habla tanto de ciudad patria, estamos volviendo quizás a los orígenes. Sí, lo que ocurre es que don Ricardo Alegría decía que en el siglo XIX, cuando Haití cogió el poder en República Dominicana, los negros puertorriqueños emigraron a la costa de la República Dominicana en busca de libertad. Y de ahí es que se forman la comunidad de Villamey y los Pororós y otras áreas también, tanto del este como del sur, ¿me entiendes? En esa emigración se van formando esas comunidades y hay una identidad con la República Dominicana, y por eso mismo muchos de los patriotas nuestros eran de origen puertorriqueño. Por ejemplo, el general Antonio Duvergé, que era de Hormiguero, Puerto Rico, y era la espada nacional en la independencia contra Haití. O sea, que no es el hecho donde el individuo nace, sino donde se hace y donde se desarrolla. Entonces, decía don Ricardo Alegría, que como ya ha habido esa inmigración anterior a la República Dominicana, pues ese retorno, ahora esa llegada en yola de dominicanos a Puerto Rico, constituye un retorno a la patria puertorriqueña. Sí. Y don Ricardo Alegría fue el fundador del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Sí, correcto. Hay otro aspecto que sería importante destacar. Por ejemplo, el Colegio de Abogados de Puerto Rico es como se constituyó como un apéndice del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Eso es correcto, sí, se constituyó como un capítulo del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Inclusive Recreación y Deporte aquí fue fundado por Julio Enrique Monaga, que era dominicano, que era hasta familiar de Trujillo, porque el abuelo de Trujillo era Trujillo Monaga, y el papá, y Trujillo que era Trujillo Molina, y el papá que era Trujillo Valdés.
Entonces Monague, que funda aquí Recreación y Deporte, porque entonces hay una identidad, y así hay una serie de aportes dominicanos al desarrollo de la cultura. O sea, dominicanos porque nacieron en Santo Domingo, pero su realidad la definieron en Puerto Rico. Pues por ejemplo, en el caso mío, yo nazco en la República Dominicana, pero intelectualmente me he desarrollado en gran parte en Puerto Rico y debo esa intelectualidad a Puerto Rico y he compartido y contribuyo a la cultura. Y biológicamente me he definido, y por eso yo mencionaba en el artículo que tenía mis 7 negritos, que son parte de mi corazón y de mi alma, y en ese sentido Puerto Rico es parte de mi alma y de mi corazón. Y siempre seguiremos unidos de una manera u otra. Claro que sí. De eso no hay duda. Eso es forever, como dirían sí, forever, forever, por siempre. Sí. No, pues fíjate, aquí el autor puertorriqueño, Llorén Torres, escribió un artículo que se llamaba Dominicanos y puertorriqueños, hermanos en el pasado, en el presente y en el porvenir. Y que habíamos tenido una misma realidad histórica que no ha definido. Y por más que hemos querido separarnos, esto es un matrimonio sin divorcio. De una manera u otra volvemos y encajamos en la relación. Y doctor Correa, usted es catedrático universitario en Puerto Rico. Sí. Usted imparte cátedras en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Bayamón, y también en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. ¿Y su especialidad es? Matemática, enseñanza de las matemáticas. O sea, yo tengo un doctorado en currículo de instrucción con especialidad en enseñanza de las matemáticas, hice mi maestría en matemáticas. Y mi bachillerato, licenciatura fue en matemática, todo ha sido en matemática. Sin embargo, bueno, maneja muy bien los números históricos con fechas, porque yo sé que en las escuelas, bueno, sí, en las universidades, son como que tenemos que embotellarnos estas fechas pero cuando queremos y sentimos este gusto, esta pasión por conocer la historia, la idiosincrasia, pues nos ponemos un poquito más flexibles y puede ser que se nos abran los caminos. Claro, porque fíjate, los griegos decían que matemática era conocimiento. Toda forma de conocimiento humano tiene un fundamento matemático. O sea que las matemáticas nos abren puertas y crean apertura para los diferentes tipos de entendimiento. Entonces, finalmente, ¿son puertorriqueños los dominicanos? Bueno, sí, por la misma evolución histórica, en el sentido que en el sentimiento nos hemos envuelto y en la evolución histórica de Puerto Rico. ¿Me sigue? Entonces, la puertorriqueñidad no necesariamente está definida por el nacimiento, porque usted pudo haber nacido aquí, pero si se desarrolla en la China, usted va a pensar como un chino. No va a pensar como un puertorriqueño. Bueno, pensar en chino debe ser algo complicado. Bueno, para ellos es complicado. Pero usted ha pensado en chino en algún momento. Yo no quisiera imaginarme, pero, no, pero cuando yo digo chino, eso depende de la cultura, porque sí, para ellos pensar en español sería un poquito difícil. Es algo, pero entonces, un paréntesis en esta conversación. Ajá. O sea que el individuo en términos general no es donde nace, sino donde se hace. Claro. Y aquí, entonces, si te desarrollaste y te desarrollas en Puerto Rico, eres un puertorriqueño al 150%. Bueno, y que por el hecho de vivir en este país, pues deseamos lo mejor para Puerto Rico. Claro que sí, ¿no? Y aportando con nuestro conocimiento, con el pago de las contribuciones. Es decir, que hacemos nuestro aporte. No, y no solamente eso, hacemos nuestro aporte aún en la biología también. Porque cuando tenemos nuestros hijos, ya viene la etnia. Hemos contribuido al desarrollo en lo biológico, hemos contribuido en lo social, en lo económico, en lo político, en los diferentes aspectos de la vida. Y acuérdate bien, puertorriqueño en sí es una mezcla, porque se trató de establecer lo boricua como el origen étnico, ¿me entiendes? Pero puertorriqueño es un proceso de adaptación. ¿Boricua y puertorriqueño es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo. Lo que pasa es que boricua es el origen aborigen del puertorriqueño. Entonces, eventualmente, como es lo que se conocía como lo más antiguo, pues trata de identificarse la cultura con lo más antiguo. Entonces, en ese proceso de evolución, puertorriqueño es cuando llega el español, cuando llega el negro y el indio, cuando se mezclan. Entonces, es que se forma la etnia puertorriqueña. ¿Eres más nativo de Puerto Rico siendo boricua o siendo puertorriqueño? Bueno, pero es que entonces... Porque es que, y le hago esta pregunta porque cuando vemos, por ejemplo, la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos, sí, en Nueva York, por ejemplo, los escuchamos decir yo soy boricua, no, yo soy puertorriqueño. Lo dicen como con este sabor, como cuando decimos nosotros yo soy dominicano, yo soy dominicano. O quisqueyano. O quisqueyano. Lo que ocurre en esto es que es para identificarse con la tierra, con el origen, pero en realidad... ¿qué te voy a decir a ti una cosa? Si tú vas a solicitar en términos legales, no existe el derecho boricua, lo que existe es el derecho puertorriqueño. Ni existe el derecho quiqueñano, lo que existe es el derecho dominicano. Y si vemos en términos de la Argentina, vete a buscar el derecho de las Pampas, no existe el derecho argentino.
porque son nombres evolutivos de la cultura. Me encanta este tema, doctor Correa, y sobre todo con el sabor que usted lo dice, y yo creo que es más fácil así aprender. Decía un Piaget, que era el padre de la psicología cognitiva, que lo cognitivo y lo afectivo va de la mano y que el aprendizaje es eminentemente emocional. Tenemos que transmitir emociones. Yo quiero tenerlo más seguido en nuestra gente, porque usted sabe, doctor Correa, que este es el primer programa comunitario de la comunidad dominicana en Puerto Rico, y yo creo que usted tiene mucho conocimiento para aportar a los boricuas, a los puertorriqueños, a los quisqueyanos y a los dominicanos. Así que ahí tenemos los cuatro conceptos. Yo lo que te digo es una cosa, como siempre le he dicho, yo soy dominicano de nacimiento, pero boricua por adopción. Y me siento boricua al 350%. Y me siento dominicano al 400% también. Qué bonito. O sea, porque es un sentimiento. O sea, ser puertorriqueño es amar esta patria y es sentir por ella. No es el mero acto del nacimiento. Eso es el día a día, el luchar por ella y querer lo mejor para este país. Gracias, doctor Correa, por acompañarnos. Gracias. Nosotros seguimos con más aquí en Nuestra Gente. Hola, soy Heidi de la Cruz y te invito a que compartas cada semana con nosotros en Nuestra Gente, el primer programa de los dominicanos en Puerto Rico, con noticias de actualidad, reportajes y sobre todo orientación, tocando el corazón de los nuestros. Desde San Juan, Puerto Rico, sintonízanos cada semana aquí en el único programa de los dominicanos en Puerto Rico. Nuestra Gente, no te lo pierdas. Por Telemicro.